Muy bien, vamos a trabajar en este caso con las rectas notables y vamos a iniciar en ese momento con un concepto bien importante que es en este caso los segmentos, los segmentos que tenemos ahorita a continuación, que se marca el segmento OA que vemos ahí en pantalla y el segmento OB. Ambos segmentos em, forman un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, por lo tanto, se dice que esos segmentos son perpendiculares. Si dos segmentos forman un ángulo de 90 grados, se le llama segmentos perpendiculares, como vemos nosotros acá. Y se representa de la siguiente manera, es decir, la recta OA, que es esta recta, la horizontal, es perpendicular a la recta OB. Muy bien, vamos a pasar en este caso a la siguiente recta notable, que es la bisectriz. Entonces la bisectriz, o se le llama bisectriz, de un ángulo a la semirrecta cuyo origen es el vértice y divide en dos ángulos iguales. Por ejemplo, tengo en este caso ese ángulo, entonces la bisectriz parte del vértice y divide, en este caso es una recta que divide a estos dos ángulos en partes iguales. Por ejemplo, si el ángulo completo fuera 60, entonces al pasar una recta, que es una bisectriz, este ángulo valiera, eh, si valiera 60, este ángulo valiera 30 y este ángulo también valiera 30. A eso se le llama bisectriz. Muy bien, ahora, ¿qué es una altura? La altura es el segmento de recta que partiendo del vértice, o sea, de cualquier vértice, que son en este caso son esos son los vértices, es perpendicular al lado opuesto o a la prolongación de dicho lado. Fíjense bien, en este caso tenemos acá parte de un vértice, vemos acá parte de un vértice hacia el lado opuesto, formando un ángulo de 90 y a eso se le llama altura. En este caso vemos nosotros acá el vértice acá parte al lado opuesto, pero vemos nosotros que el lado llega hasta acá, entonces por eso dice a la prolongación del dicho lado. Entonces este lado se prolonga para acá y vemos como acá se forma el ángulo de 90 y eso se le llama altura. Veamos la bisectriz, ¿verdad? Que es la que vimos al inicio, que decíamos que parte de un vértice dividiéndolo en dos partes iguales el ángulo hacia el lado opuesto que vemos acá. Se le conoce bisectriz. ¿Qué es la mediana? La mediana es el segmento de recta que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Es similar a la bisectriz, solo que en este caso la mediana no es que divide este ángulo en dos partes iguales, sino que se traza de un vértice hacia el punto medio del lado opuesto, es decir, de esta forma. Parte de acá hasta este lado opuesto, dividiendo este lado opuesto en dos partes iguales, es decir, si todo este lado vale, por ejemplo, 8, entonces lo divide en dos partes iguales, 4 y 4. Esa es la mediana. Ahora la mediatriz. La mediatriz es la recta, se llama mediatriz a la perpendicular, una recta perpendicular que se levanta del punto medio de un lado. Entonces, la mediatriz no parte de un vértice, sino que parte del punto medio de un lado. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que se nos marcó, veamos en la parte de abajo, vemos que se marcó este punto, esta parte verde y esta parte azul son iguales. Entonces el punto medio sería en este caso este. A partir de acá vemos nosotros que se levanta una mediatriz formando un ángulo de 90 grados. Muy bien, ejercicios en este caso. Vamos a trazar en este caso las alturas. Entonces veíamos nosotros que las alturas, el punto donde se unen las alturas de un triángulo, que serían tres, porque tiene tres vértices, se le llama ortocentro. Entonces el punto, en este caso, vemos nosotros en pantalla y vamos a trazar las tres alturas. Entonces las alturas parten del vértice, en este caso, hacia hacia el lado que tienen opuesto o a la prolongación, formando un ángulo de 90. Vemos nosotros de acá, parte para acá, formando un ángulo de 90. Esa es la primera altura. La siguiente altura sería de este vértice hacia acá,
hacia la prolongación que tenemos acá formando un ángulo de 90. Y la otra altura sería de este vértice. ¿Hacia dónde? Hacia este lado que teníamos acá, o a este lado también que tenemos acá, formando un ángulo de 90. Entonces vemos las prolongaciones. Entonces, si prolongamos las alturas, vemos nosotros, en este caso las tres alturas, al prolongarlas, vemos que hay un punto donde se unen las tres alturas y a ese punto se le llama, el que vemos acá, el que se marcó, ortocentro. Muy bien, de este otro ejemplo vamos a trazar, en este caso, las bisectrices. Y el punto donde se unen las tres bisectrices se le llama incentro. Vemos nosotros en este caso, recordemos que la bisectriz parte de un vértice asegurándose de dividir el ángulo en dos partes iguales. Vemos nosotros, acá este ángulo se ha dividido en dos partes iguales. Tenemos la primera bisectriz, tenemos la segunda bisectriz dividiendo también este ángulo en dos partes iguales. Y tenemos la tercera bisectriz dividiendo este ángulo en dos partes iguales. Entonces, al punto donde se unen las tres bisectrices se le llama incentro. Muy bien, vamos a trazar en este otro ejemplo a las medianas. Al punto donde se unen las tres medianas se le llama, en este caso, baricentro. Entonces recordemos el concepto de la mediana. La mediana parte de un vértice, sí parte de un vértice, pero no se asegura de dividir los ángulos en dos partes iguales, sino que parte de un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Entonces, estos dos lados se dividen en dos partes iguales. Tenemos la primera mediana. Entonces, tenemos la siguiente mediana que parte de este vértice a dividir este otro lado en dos partes iguales. Tenemos el otro vértice acá, también que parte al otro lado a dividir este otro lado en dos partes iguales. Entonces, al punto medio, es decir, al tener las tres medianas juntas y el punto en donde se cruzan las tres se le llama baricentro. Muy bien. Cuando tenemos nosotros las mediatrices, al punto donde se cortan las tres mediatrices, se le conoce como circuncentro. Entonces recordemos nosotros que la mediatriz no parte de un vértice, sino que parte del punto medio de un lado. Por ejemplo, acá trazamos el punto medio, identificamos más bien el punto medio de este lado y trazamos una línea perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90. Entonces nos vamos en la primera mediatriz. La siguiente mediatriz sería este lado. De este lado, igual partimos o dividimos o nos ubicamos en el punto medio y trazamos una mediatriz, formando un ángulo de 90. Y también de este lado vemos nosotros, también se ubica en el punto medio, es decir, de manera de que estos dos lados que tenemos acá, estos dos triangulitos verdes, indica que son lados iguales, se forma un ángulo de 90 y se traza la mediatriz. Entonces al punto donde se unen las tres mediatrices se le conoce con el nombre de circuncentro. Bien, esas son las rectas notables, que son las que vamos a ocupar en este caso para dar nuevamente eh, respuesta a teoremas que vamos a ver a continuación. Entonces recordemos nosotros que un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual, como es el que tenemos acá. Entonces vamos al teorema del triángulo isósceles usando el método directo. Fíjense bien, el teorema del triángulo isósceles, en este caso nosotros sabemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. El lado AC es igual al lado BC. Entonces vemos nosotros acá que esos dos lados son iguales. Entonces por ser un triángulo isósceles. Entonces la tesis de nosotros sería comprobar que esos dos ángulos sean iguales. Este es un ejemplo parecido al que hicimos anteriormente, en la clase anterior. Entonces vamos a hacer una serie en este caso, de afirmaciones. Pero antes, recordemos nosotros que se traza la bisectriz. Es decir, ya sabemos cuál es la bisectriz. Se parte de un vértice hacia el lado opuesto, asegurándose de dividir estos dos ángulos. Recordemos, estos dos ángulos que vemos acá, que sean iguales. Y a eso se le llama bisectriz. Entonces tenemos nosotros acá identificación de la congruencia de los ángulos utilizando la definición de bisectriz. Sabemos nosotros que esos ángulos son iguales
porque trazamos una bisectriz. Muy bien, sabemos que se divide en dos triángulos iguales. Fíjese en este caso, vemos nosotros que se dividen en dos triángulos iguales, los cuales el triángulo 1 y el triángulo 2, al separarlos vamos a ver nosotros que comparten este mismo lado, el lado CD. Es decir, para el triángulo 1 y para el triángulo 2, el lado CD es el mismo. Entonces, por eso dice aquí, por la propiedad reflexiva de congruencia de segmentos, se refiere a que todo segmento es congruente a sí mismo porque tiene la misma medida. Entonces, tiene la misma medida, obviamente. Entonces, sabemos nosotros que CD para ambos triángulos es el mismo. Por lo tanto, es igual. Muy bien. Entonces, utilizando el criterio de lado, ángulo, lado, decimos que hay que los triángulos 1 y 2 que tenemos acá, estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque el lado AC es igual al lado BC. El ángulo que tenemos acá, ACD, y el ángulo BCD también son iguales por el criterio de la bisectriz. Y por lo tanto, el lado CD que tenemos acá para ambos triángulos es lo mismo por la propiedad reflexiva. Entonces, vemos que por estos tres criterios, es decir, por el lado, ángulo, lado, decimos que los triángulos que tenemos acá, el triángulo 1 y el triángulo 2, que se representa por ACD y BCD, son congruentes. Y por lo tanto, si esos triángulos son congruentes, entonces estos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, son ángulos correspondientes. Entonces, si son correspondientes, entonces vemos nosotros que son ángulos iguales. Esos dos ángulos son iguales. Establecemos la relación de los ángulos restantes, que serían correspondientes. Entonces, en todo triángulo isósceles se cumple que a los lados iguales corresponden ángulos iguales. Es decir, si yo doblo estos dos triángulos y los uno, vamos a ver cómo ambos triángulos, estos lados o estos ángulos B y A van a corresponder. Muy bien, pero ese es el teorema del triángulo isósceles utilizando el método directo. Y aquí nos basamos básicamente en la bisectriz, pero ahora vamos a comprobar también que esta bisectriz, la bisectriz también se vuelve una mediana, y también vamos a comprobar que la bisectriz también es una altura en un triángulo isósceles. ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita a continuación. Entonces la tesis, o lo que vamos a comprobar nosotros ahorita, es que el lado CD, que es el que divide en este caso el triángulo en dos partes iguales, también es una mediana. Muy bien, tenemos en este caso las afirmaciones. Vamos a comprobar que CD también es una mediana, pero ¿por qué es una mediana? Entonces sabemos nosotros nuevamente que el lado AC y el lado BC, es decir, estos dos lados son iguales, por hipótesis, por ser un triángulo, en este caso isósceles. Vemos que esos dos ángulos o esos dos lados son iguales. Muy bien, si trazo en este caso el valor que tenemos aquí, que es la bisectriz CD, que es la que se encarga de dividir los dos triángulos en dos, y por lo tanto los dos ángulos que tenemos acá son iguales. Esto es por criterio de bisectriz, ¿verdad? Que ya sabemos nosotros que parte para acá. Son iguales. Entonces, también sabíamos nosotros que el ángulo el lado, perdón, CD para el triángulo 1 y 2 también es igual, ¿verdad? Por la propiedad reflexiva que ya vimos anteriormente. Entonces podemos decir nosotros que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Porque AC, AC es igual a BC, que es el lado que tenemos acá. La propiedad reflexiva CD es igual para los dos, y estos ángulos ACD y BCD también son iguales. Pero, ¿cómo comprobamos nosotros que es una mediana? Si ustedes se fijan acá, observemos acá, vemos que al dividir en este caso el triángulo en dos, vemos que se forma un lado AD y también se forma un lado BD. Entonces, sabemos nosotros que esos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes?
porque si yo nuevamente utilizo la imaginación y uno de esos dos triángulos o los divido y los contrapongo, es decir, un triángulo, el triángulo uno sobre el triángulo 2, vemos que los lados van a corresponder y los ángulos van a corresponder. Entonces, por correspondencia, es decir, este lado quedaría sobre este lado, el lado AD quedaría sobre el lado BD o DB. Entonces decimos nosotros que por la correspondencia decimos que esos ángulos o esos triángulos son congruentes. Entonces, de lo anterior se concluye entonces que CD se vuelve la mediana. ¿Y qué decíamos de la mediana? La mediana decíamos que parte del punto medio de un lado dividiéndolo a este lado en dos partes iguales. Entonces, estos dos lados son iguales cuando nosotros trazamos una mediana. Y por todo lo anterior que acabamos de ver acá, decimos nosotros que ese triángulo o esa línea CD también es una mediana porque ha dividido al lado AB en dos partes iguales, que sería AD y DB. Pero también nosotros podemos comprobar también, vamos a comprobar que también ese lado CD se vuelve una altura. Recordemos que la altura parte del punto medio de un triángulo, del punto medio de un lado, trazando una línea perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90. Bien, tenemos la tesis de la altura. Si yo tengo los lados, en este caso, vamos a comprobar que CD es la altura. Bien, tenemos en este caso el lado AB, bien, que es el que marcó aquí de azul, el AB, y el CD, en este caso, y vemos que estos dos lados que se marcan color azul son perpendiculares, como vemos acá, ¿verdad? AB es perpendicular con la recta CD y nosotros necesitamos saber que la altura forma un ángulo de 90 grados con el lado que se divide en dos partes iguales. Entonces vemos nosotros que por ser rectas perpendiculares decimos que es un triángulo isósceles, pero también por ser mediatriz, esos ángulos que se marcan a continuación por ser bisectriz son iguales. Entonces se dice en ese caso que la altura también CD es una altura, ¿verdad? Porque el ángulo que se forma acá es de 90 grados y estos ángulos son iguales. Muy bien, pero también podemos comprobar que también ese lado CD es una mediatriz. ¿Y qué es una mediatriz? La mediatriz es una línea recta que parte del punto medio, perdón, si parte del punto medio formando un ángulo también de 90 grados. Entonces, por lo dicho anteriormente, en este caso por ser altura y por ser también una bisectriz, decimos que también la recta CD es una mediatriz. Muy bien, eso eran las características de un triángulo isósceles, es decir, esa recta CD es una mediatriz, es una altura, es una bisectriz. Y ya comprobamos que un triángulo isósceles, los lados son, en este caso, tiene dos lados iguales y ángulos que son correspondientes. Muy bien, vamos a trabajar ahora con un triángulo, con la clasificación de los triángulos, de un isósceles, de un triángulo equilátero. Y nosotros sabemos que un triángulo equilátero es un triángulo en donde todos los lados son iguales, como vemos nosotros acá. Los tres lados son iguales. Entonces, un triángulo, vamos a comprobar hoy que un triángulo equilátero es equitángulo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces, la hipótesis de un triángulo, en este caso, de que un triángulo equilátero. Entonces, la tesis, lo que vamos a comprobar es que este triángulo equilátero sea un equitángulo. Muy bien, vamos a ver una serie de afirmaciones o demostraciones. En este caso, sabemos que el triángulo ABC es un triángulo equilátero y que implica, por tanto, que es un triángulo isósceles. Y es bien lógico. Nosotros sabemos que un triángulo isósceles, para que un triángulo sea isósceles, debe de tener al menos dos lados iguales. Entonces, y si estamos hablando que un equilátero tiene los tres lados iguales, entonces el triángulo equilátero también se convierte, por lo tanto, en un triángulo isósceles.
Muy bien. Entonces vemos nosotros que el triángulo, vamos a ver acá, vemos nosotros que el ángulo B es igual al ángulo C. Estos ángulos son iguales. ¿Pero por qué son iguales? Porque las líneas, porque las rectas son iguales. Porque sabemos que en un triángulo equilátero todos los lados son iguales. Entonces sabemos que el ángulo B es igual al ángulo C porque la recta AC es igual en este caso a la recta AB. Entonces también sabemos que el ángulo C es igual al ángulo A porque la recta, en este caso la recta AB, es igual a la recta BC. Entonces, si yo sé que el ángulo B es igual al ángulo C y el ángulo C es igual al ángulo A, entonces quiere decir que los tres ángulos son iguales. Entonces, de ahí se parte de un triángulo equilátero. Supongamos nosotros que el ángulo B tiene un valor de A minúscula. Entonces, como todos son iguales, entonces tendríamos 3A. Entonces, al sumar las 3A, es decir, los tres ángulos, tendría como resultado 3A igual a 180. Por regla, sabemos nosotros que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, al despejar el valor de A, el 3 pasa a dividir y tendríamos 180 entre 3, que sería 60. Entonces, quiere decir entonces, por tanto, todo triángulo equilátero tiene sus ángulos iguales y su medida es de 60 grados. Y el teorema es que todo triángulo equilátero es un triángulo isósceles. Ese es el teorema. Todo triángulo equilátero es un triángulo isósceles. Porque es lógico que si en un triángulo isósceles todos sus lados son iguales y un triángulo, perdón, en un triángulo equilátero todos sus lados son iguales y un triángulo isósceles basta que dos lados sean iguales para que sea isósceles, entonces es necesario en este caso de que sea equilátero para que el triángulo sea isósceles. Eso nos está diciendo en este caso el teorema.